Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y la verdad es que este vídeo ha salido así de la nada porque es una sorpresa para mí, y realmente agradecer por un lado a Acuario Plantado, especialmente a Íñigo, y por otro lado a Gelia. Ahora os contaré el porqué de toda esta historia. Es la llegada de un patrocinador al canal. Como veis, hay aquí material para crear un proyecto patrocinado, cosa que yo no esperaba. Hasta ahora, como sabéis, yo lo he pagado todo. Nunca comencé este proyecto para que me dieran cosas, pero bueno, creo que por un lado pues es un buen reconocimiento a que nos quieren premiar como estamos trabajando en el canal, y también hago un poquito de reflexión para la gente que tenga canales que no busquéis esto, sencillamente creed lo que hacéis, hacerlo de la mejor manera posible, que las cosas llegan de la manera más imprevista, como va a ser el caso, como voy a contar ahora. Y esto ha sido porque hace unas semanas pedí unas plantas. Yo soy cliente de Acuario Plantado desde hace 5 años. Y realmente pues yo tenía mi cuenta antigua, no tengo mi cuenta con el canal, que empezamos hace 2 años, y al pedirles pues les puse en comentario, digo, bueno, pues si algún día os puedo ayudar en algo, soy el Acuario GCM. Entonces su respuesta fue inmediata, dice, no fastidies, que eres tú, macho, algo hacemos, lo que tú quieras, pídenos. Entonces me quedé así un poco sorprendido de lo fácil que parece todo algunas veces, incluso sin buscarlo. Y realmente pues lo primero que hice fue preguntarle a Gelia, porque como sabéis tengo la casa llena de acuarios, yo no me dedico a esto, es un hobby. Y entonces ella, la grata sorpresa fue que yo, esta semana además en concreto, yo cumplo 40 años. Entonces me dijo, como no encuentro nada que regalarte, que tienes de todo, oye, pues date el capricho y hablamos con ellos. Entonces se pusieron ya en contacto directamente Gelia con Acuario Plantado, con Íñigo en este caso, y gestionaron todo. Lo único que yo sabía que iba a llegar es esta urna Wio Vista F30, porque además Íñigo quería mandarme una mayor, pero yo le dije, si es que no tengo espacio. De hecho, ahora veréis que la idea es ponerla aquí, porque es el único sitio que se me ocurre que puede quedar muy integrada aquí en el escritorio. Y la idea, pues ahora tengo la responsabilidad de hacer un proyecto chulo, bonito, acorde al detalle. Y es otra de las partes, no es que te den cosas, sino responder, hacer proyectos bonitos y sobre todo tratar de enseñar a la gente diferentes cosas, como siempre hacemos en el canal. Y por otro lado, pues según tengo entendido, creo que el acuerdo ha sido, porque para mí como si lo hubiera pagado todo Acuario Plantado o como si lo hubiera pagado todo Gelia, creo que al final ha sido a medias, entre regalo de cumpleaños y patrocinio. A mí como si lo hubiera pagado yo, la ilusión es enorme, sencillamente que me consideren para estas cosas. Y ahora pues lo que voy a decir es que voy a proceder al unboxing, lo vamos a ir viendo a ver qué os parece esto, y después voy a hacer una pequeña reflexión sobre lo que es la panorámica de las urnas, porque sabéis que en cada vídeo me gusta poner un componente adicional, algo informativo, algo diferente o algo entretenido. Bien, pues como veis después del corte, el unboxing lo he tenido que hacer en varias partes, y como veis incluso hemos cambiado de jersey. Eso es que ha pasado el fin de semana entre medias. De hecho, tenía 39 años cuando empezamos a grabar el vídeo, tengo 40 ahora mismo. Y realmente pues lo que pasó es que cuando estábamos abriendo, que nunca suelo grabar un unboxing, pero en esta ocasión sí, y la urna venía rota. No pasa nada, dejaré la toma de ambos unboxing, en la que para eso las buenas compañías pues tienen su seguro, cosa que nos puede pasar a todos, sobre todo cuando se manipulan cristales. En este caso una 5 milímetros de grosor, cristal óptico como veis, 30 por 18 de fondo por 16 de alto. Y esta es la urnita que vamos a utilizar para un pequeño proyecto de reservorio de plantas, ya veremos qué tal queda. Iluminación que nos ha echado esta gente, que le agradezco mucho, una Pico Lumina 6, evidentemente cosa positiva para mí. Siempre lo digo, poder controlar la intensidad es fundamental en estos tipos de proyectos. Y con 6 vatios, a ver que no me la cargue, no, que se mueve de aquí. Con 6 vatios más que de sobra, porque este proyecto se quedará en 5 litros reales, por lo tanto sobraría incluso para hacer un plantado si fuera la idea, pero en este caso ya os digo, para tener bucefalandras, anubias, algunas criptocorines, ciertas plantas de reservorio, incluso algunas en emergido, va a sobrar la iluminación más que de sobra. Y la demás parte de material los dejaré en el unboxing, pues la raíz la verdad es que es muy bonita, necesita algo de trabajo. Este fin de semana estaba haciendo algunos cortes, adaptándola al tamaño de la urna, para que quede parte sumergido, parte en emergido, ya lo mostraremos más adelante en el canal cómo va quedando todo. La roca dragón pues también muy bonita, la he estado fragmentando, la tengo ahora mismo también en remojo para lavarla, para que suelte esas areniscas que trae, esos pequeños fragmentos, y ya veremos cómo queda todo. Pero por lo demás, lo dicho, pues colocaremos aquí la urna y veremos cómo vamos sacando tiempo poco a poco para hacer este proyecto que quede a la altura de las expectativas. Y bien, la parte final, un poco como comentamos cuando empezamos a grabar el vídeo de la proporcionalidad de las urnas. Esto tiene que ver muchas veces con la estética. Sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la estética. Esto no quiere decir que tenga razón, pero es como para mí contemplo o concibo este hobby como algo para darnos caprichetes, para disfrutarlo, para recrearnos visualmente, para integrar los acuarios en la decoración de nuestras propias casas. Y sí que, como se suele decir, las cosas entran por los ojos. Eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, lo repito, pero sí que para darte un capricho, pues la proporcionalidad juega mucho un papel relevante en este tema.
Esta una tiene unas medidas de 30, como hemos dicho, por 16 de alto, es decir, casi prácticamente un 2:1. De la propia gama, conforme van siendo más alargadas, más profundidad, van subiendo muy poquito, es decir, cada vez van a ser más para hacer proyectos quizás más llamativos en tema de emergido. Además, algunas de ellas también, como yo tengo en casa, de las que hemos hecho a medida a través de acuarios 4K en este caso, y muchas veces, por ejemplo, me habéis preguntado por 75 litros, que llama mucho la atención esas urnas tan bajitas. Pues es un poco en esta línea de acuarios, donde, por ejemplo, mis 75 litros tiene unas proporciones 3:1, es decir, 75 por 25 de alto que tiene, sería 3:1, realmente tiene 77, pero como veis es una proporción 3:1. La que hemos hecho para el proyecto de Marino Macroalgas tiene una proporcionalidad igualmente 3:1 porque tiene 60 por 20. Y realmente, como veis, al final son acuarios muy llamativos que en ese tamaño nos llama mucho la atención, pero si os fijáis, por ejemplo, por poner una comparativa real, práctica, el acuario de mi salón, el 500 litros, tiene unas medidas de 1,70 por 60, es decir, 1,80 por 60 sería 3:1. Si os dais cuenta, a la hora de la visual, es prácticamente igual el frontal que te encuentras al mirarlo de frente, valga la redundancia. Pero como veis es un 3:1. Realmente las urnas más clásicas pues son 2:1 o como mi 120 litros que es un 2,5:1. Al final ya os digo, un 3:1 para mí es muy llamativo la visual. Ya os digo ejemplos, os he puesto 3, el 30 Marino Macroalgas, el 75 Iwagumi, el del salón, el 500 litros, pero realmente un acuario también puede ser bonito como tenemos aquí este enano con una proporción 1:1. Como veáis es una cosa sencillamente un poco de interés, pero que todo juega, todo suma y todo es importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir vuestro proyecto de acuariofilia. Y bueno, dicho todo esto, pues ya para despedirme, prácticamente casi 2 años de canal. La semana que viene, el miércoles, si me da tiempo, dejaré un vídeo de segundo aniversario del canal. Agradecer a todos vosotros, por supuesto, por uniros a este proyecto, por el apoyo, a la gente de Acuario Plantado, también a Gelia en este caso. La ocasión ha sido muy especial en muchos aspectos. Ya sabéis que aquí lo importante en este canal es aprender y mejorar todos juntos. Y ya sabéis, dejar vuestros me gusta, vuestros comentarios, suscribirse quien quiera, pero aquí sabéis que lo importante es aprender y mejorar todos juntos en el tema de nuestro acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!